Muy buenos días, damos inicio a nuestra clase de hoy, día 10 de septiembre, y la idea de la clase de hoy es repasar conceptos y problemas pensando en el control del próximo miércoles. Para ello, nosotros hemos de recordar algunas cosas. Por ejemplo, nosotros hasta ayer estuvimos viendo conceptos de cinemática relacionados con movimiento uni y bidimensional. Nosotros vimos, por ejemplo, que en el caso de un gráfico, del estilo, por ejemplo, posición versus tiempo, la pendiente de la recta tangente, las pendientes dan una idea de la velocidad. En el caso de un gráfico del estilo velocidad versus tiempo, las pendientes aquí dan ideas de aceleración. Ustedes calculan la pendiente, por ejemplo, de una recta tangente, les da la aceleración. Ahora, en el mismo gráfico, si ustedes, por ejemplo, lo que hacen es calcular áreas bajo la curva, por ejemplo, un área entre un tiempo T1 y un tiempo T2, ustedes van a obtener desplazamientos o distancias, dependiendo de cómo ustedes sumen estas áreas. Por ejemplo, si esta área de acá es A1 y esta área de acá es A2, resulta que si ustedes suman los módulos de las áreas, ustedes van a obtener con esto la distancia recorrida. Mientras que si ustedes lo que hacen es sumar, considerando el hecho de que uno está por encima del eje X y que la otra está por debajo del eje X, lo que van a obtener aquí va a ser el desplazamiento. Aquí yo lo estoy haciendo con la posición y velocidad en el eje X, pero también vale para el caso del eje Y y del eje Z. En el caso de la aceleración, también tenemos gráficos o sea, el gráfico también nos va a dar información. En este caso, la pendiente da información de una cantidad que se llama sacudón, pero nosotros en este curso no lo vamos a ocupar, así que la pendiente no va a ser usada. El área, en este caso, sí va a ser usada, y las áreas lo que representan son cambios en la velocidad.
Pero para calcular el cambio en la velocidad, usted tiene que considerar los signos de las áreas, que una está por encima del eje horizontal y que la otra está por debajo del eje horizontal. De modo que si ustedes ven este gráfico así tal cual, ustedes pueden saber la velocidad, por ejemplo, en el tiempo 2, como la velocidad en el tiempo 1, más lo que cambió la velocidad. Acá algo parecido, pero con la posición, etcétera. ¿Consultas respecto de gráficos? Ok. Ahora, dentro de los tipos de movimiento que nosotros analizamos uno en particular que era el movimiento con aceleración constante. O sea, aquí el vector de aceleración es una cosa que en el tiempo no cambia. Puede ser cero o puede ser algún número o un par de números, pero lo importante es que no cambie en el tiempo, ni en la posición, ni con la velocidad. A eso nos referimos con un movimiento con aceleración constante. En un movimiento con aceleración constante, la velocidad, como función del tiempo, puede escribirse como la velocidad en algún tiempo inicial más el vector de aceleración por el tiempo transcurrido. Y la posición en función del tiempo es igual a la posición inicial más el vector de velocidad inicial por el tiempo transcurrido más un medio de la aceleración por el tiempo transcurrido al cuadrado. Aquí hago una aclaración. No es que uno tome los tiempos, los eleve al cuadrado y después reste los cuadrados, sino que uno toma el tiempo transcurrido y eso es lo que uno eleva al cuadrado. ¿Qué es ese tiempo transcurrido? Es el tiempo que hay entre el instante donde ustedes conocen esta información y el instante donde ustedes están calculando el, la velocidad o la posición. En este caso, T0 es el tiempo en el que se conoce posición y velocidad. O también puede también ser el tiempo inicial.
Así que estas son las tres principales ecuaciones que ustedes van a tener para un movimiento con aceleración constante. Voy a agregar aquí una última, que es la siguiente. Esta ecuación seguramente ustedes la han visto, pero en notación escalar, para cada componente. Así que aquí mejor voy a escribirla de esta forma. V sub j, V sub 0 j, 2 AJ por delta RJ. Donde J aquí se refiere a X, Y o Z. Ahora, cuando ustedes tienen, por ejemplo, que justo la aceleración es exactamente igual a 0, al vector nulo, el movimiento ocurre en línea recta con velocidad constante. ¿Desde dónde es que yo saco esta información? No es que yo la saqué así como de debajo de la manga. Fíjense en la ecuación de itinerario, que es la posición en función del tiempo. Si la aceleración es 0, se va a este último término, y la posición les queda como una posición inicial más la velocidad por el tiempo. O sea, les queda algo que es lineal en el tiempo. En síntesis, va a ser algo que se está moviendo en línea recta. Una ecuación del estilo posición inicial más un vector por un parámetro temporal, eso en el espacio es una línea recta. Y una subclase del movimiento con aceleración constante era el movimiento de proyectiles en el aire. Entonces, cuando nosotros tenemos proyectiles, aquí podemos tomar estas mismas ecuaciones y adaptarlas al caso X e Y, pero con esta aceleración. En el caso X, tengo que la posición en función del tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje X por el tiempo transcurrido. Y la velocidad a lo largo del eje X va a ser igual a su valor inicial. En otras palabras, en el eje X estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. En el eje Y, en cambio, ahí sí tenemos un movimiento acelerado. La posición en el eje Y va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en el eje Y por el tiempo transcurrido menos un medio por G por el tiempo transcurrido al cuadrado. La velocidad en el eje Y va a ser igual a la velocidad inicial en el eje Y más la aceleración, pero en este caso la aceleración es menos G por el tiempo transcurrido. Y si nosotros agregamos esta última ecuación, vamos a tener también que la velocidad en el eje Y al cuadrado menos la velocidad inicial en el eje Y al cuadrado va a ser igual a menos 2 veces G por el cambio en la altura.
En otras palabras, en el eje Y estamos tratando aquí con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces pueden ver de que al tener esta aceleración, uno puede separar el movimiento de un proyectil en dos movimientos. Un movimiento horizontal, que tiene las características de un movimiento rectilíneo uniforme, y un movimiento vertical. Y el movimiento vertical tiene las características de un movimiento con aceleración constante. Eso fue lo que nosotros vimos ayer. Un breve repaso de lo que vimos ayer. ¿Consultas o algo que no haya quedado claro que sea conveniente aclarar antes de continuar? Yo por lo menos no, profe. Ok. Bueno, si tienen dudas, recuerden, pueden preguntarme tanto a lo largo de la clase como durante, pueden ocupar el foro hasta el día martes. El día miércoles obviamente que ya no. Veamos un ejemplo. Aquí yo para estos ejemplos siempre les pongo ejercicios externos a la guía con el fin de que ustedes tengan además los ejercicios de la guía como problemas adicionales, ¿ya? Como para no gastar esos problemas. Dice un problema así, por ejemplo. Dice, un automóvil que viaja a 95 kilómetros por hora adelanta a un tren de 1.10 kilómetros de largo que viaja en la misma dirección en una vía paralela a la carretera. Si la rapidez del tren es de 75 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo le toma al automóvil rebasarlo? ¿Y qué distancia habrá recorrido el automóvil en ese tiempo? ¿Cuáles son los resultados si el automóvil y el tren viajan en direcciones opuestas? Este problema, para poder resolverlo, tenemos que considerar, en primer lugar, las ecuaciones de itinerario de ambos vehículos, del tren y del auto en este caso. Primero, vamos a considerar aquí una ecuación de itinerario para el auto. Me dicen que el auto viaja a 95 kilómetros por hora. En ningún momento me dicen que está acelerando. Así que he de asumir de que este auto va a velocidad constante. Miremos nuestras ecuaciones. Si nosotros tomamos la ecuación de movimiento con aceleración constante, pero con aceleración cero, y nos quedamos solamente con el eje X de estos vectores, vamos a tener que la posición en X va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo transcurrido. Si consideramos de que el tiempo inicial, o sea, el tiempo, por ejemplo, de este dibujo, de esta imagen, es cero, que la posición inicial del auto es también 0 kilómetros, y que la velocidad del auto es la misma que la velocidad inicial, nosotros aquí podemos entonces escribir la posición del auto como 95t, ¿ya? Teniendo cuidado que aquí
tiempo tiene que estar en horas. ¿Por qué? Porque como la velocidad la estamos calculando en kilómetros por hora, los tiempos tienen que estar en horas para que esto dé correctamente. Vamos con el tren. Aquí nosotros vamos a describir la posición, pero de la locomotora. También vamos a considerar que el tiempo inicial son 0 segundos, que la posición inicial de la locomotora es la que está aquí en la imagen. 1.10 kilómetros. Es un tren bastante largo. Y que la velocidad de este tren es 75 kilómetros por hora. Entonces, con esto, vamos a tener nosotros que la posición del tren va a ser igual a 1.10 kilómetros más 75 por t, donde también aquí los tiempos para este problema en particular van a estar en horas y las posiciones van a estar en kilómetros. Igualmente acá. Entonces, por un lado, el tren está avanzando, pero el auto también. Nosotros sabemos el momento en el que el auto justo sobrepasa la cabeza del tren, y ese momento se logra en el instante en que ambas posiciones son iguales. Así que podemos decir que el auto rebasa al tren cuando la posición del auto es igual a la posición del tren. Uno puede ver el dibujo y también darse cuenta de eso. Y nos preguntan a nosotros cuánto tiempo le toma al automóvil rebasarlo y qué distancia habrá recorrido el auto en ese tiempo. Así que bueno, busquemos cuánto es ese tiempo. Para buscar ese tiempo, lo que tenemos que hacer es reemplazar las expresiones de XA y XT por las que nosotros encontramos aquí. XA es 95 t, con tiempo en horas, distancias en kilómetros. La posición del tren va a ser 1.10 más 75 t. Aquí es cosa de aplicar álgebra. Si ustedes toman este 75 y lo envían para el otro lado, les queda 20t es igual a 1.10. Por lo tanto, t va a ser igual a 1.10 dividido por 20. ¿Y esto cuánto les va a dar? Si ustedes toman la calculadora y calculan esto, les va a dar que son 0.055. Ahora, este es un tiempo en horas. Igual 0.055 horas es un número un poco complicado de entender. Nadie a uno le dice, oye, ¿sabes que me demoré 0.055 horas en llegar de un lugar a otro? Pero veamos cuánto es ese tiempo en minutos o en segundos. Si lo queremos transformar a segundos, tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, más que darnos cuenta, tenemos que recordar que una hora son 3600 segundos. De modo de que se cancelan las horas y el resultado me queda en segundos. Y esto da un total de 198 segundos. Así que ese es el tiempo que le toma al auto rebasar al tren.
Y nos preguntan a nosotros también por cuánto es la distancia que recorre el auto en ese momento, o que ha recorrido hasta ese momento. Como el automóvil está en un movimiento rectilíneo uniforme, la distancia recorrida va a ser igual al desplazamiento. Eso ocurre solamente en los movimientos rectilíneos uniformes. Entonces, esto va a ser igual a la posición en el segundo 198 menos la posición en el segundo 0. La posición en el segundo 0 nosotros ya la conocemos, sabemos que era 0. El auto estaba aquí en el origen. La posición en el segundo 0, perdón, la posición en el segundo 198 sería la posición del auto, que eran 95t. Donde t es igual a 198 segundos o 0.055 horas. Recuerden que esta expresión que habíamos nosotros calculado en este ejercicio para el auto consideraba que los tiempos estaban en horas, ¿ya? Por eso aquí estoy escribiendo nuevamente el tiempo en horas. Así que calculemos cuánto da esto. 95 por 0.055 les da 5.225 kilómetros. O lo que es lo mismo, 5.225 metros. Esa es la distancia recorrida por el auto en esos 198 segundos. ¿Consultas? ¿O algo que no se haya entendido? Pueden ocupar el chat o pueden activar la voz para preguntar. Todo bien. Me preguntan en el chat, ¿no se puede multiplicar por los segundos? Aquí ustedes tengan mucho cuidado, es una muy buena pregunta, mucho cuidado con las unidades. Piensen en qué unidad está ese 95 que está aquí. Aquí voy a hacer un paréntesis. El 95 que está aquí, nosotros lo sacamos de más arriba porque era la velocidad del auto. Ese 95 está en kilómetros por hora. Si nosotros multiplicamos ese 95 por los segundos, que serían 198 segundos, aquí vamos a tener un descuadre con las unidades. Ustedes pueden darse cuenta que aquí las horas no se van a cancelar con los segundos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hubiesen multiplicado por los segundos, aquí tenemos una ensalada de unidades, y la única forma de sacarse esa ensalada de unidades es sacando las horas del baile. 1 hora, 3.600 segundos. De esa forma se cancelan las horas, se cancelan los segundos y nos da el mismo número, porque 198 dividido 3.600 eran las 0.055 horas que habíamos visto antes. Esa es la explicación de por qué no multipliqué directamente por los segundos. ¿Ya? Por nada.
Así que, miren, igual el mismo ejercicio les puede dar a ustedes una idea de cuál unidad usar. Siempre tengan en cuenta que cuando ustedes coloquen un número en las ecuaciones, ese número tiene unidad de medida. Aquí, por un tema de facilidad de lectura, no lo coloqué, pero estos 95 son kilómetros por hora, ¿ya? Eso ya a ustedes les da una idea de cómo tienen que calcular. Lo mismo acá con este 1.10 que estaba en kilómetros y el 75 que también eran kilómetros por hora. Ahora, ¿cuál es otra alternativa? Que si ustedes no quieren enredarse con el tema de las unidades, tomen el ejercicio al comienzo y transformen todo a metros por segundo. Y hagan el ejercicio completamente desde el comienzo con metros por segundo y repítanlo. Van a llegar al mismo resultado. Deben llegar al mismo resultado, ¿ya? Esa es otra alternativa si es que ustedes no quieren evitar también confusiones con las unidades. Ok, otra pregunta que aquí aparece es ¿cuáles son los resultados si el automóvil y el tren viajan en direcciones opuestas? ¿Ya? A esta vamos a llamarle parte B. No tiene nombre, pero vamos a llamarle parte B. ¿Qué es lo que ocurre cuando el tren y el auto viajan en direcciones opuestas? Voy a considerar aquí el eje X. Ahora, no tiene sentido hablar de cuánto se va a rebasar el auto si el auto viaja hacia la izquierda desde este punto. Cuando el auto va a rebasar el tren, no tiene sentido aquí hablar de eso. Aquí lo que yo me imagino que el ejercicio está preguntando es qué pasaría si, por ejemplo, el tren está en esta posición y el auto está justo aquí a la altura de la locomotora, pero viajando en direcciones opuestas. En otras palabras, que ustedes tengan el auto por aquí. Aquí yo estoy intentando dibujar un auto viajando a 95 kilómetros por hora hacia la izquierda, y por otro lado el tren ubicado a 1.10 kilómetros aquí viajando hacia la derecha, también a 75 kilómetros por hora. Aquí tendríamos que ahora hablar nosotros de la posición, pero como nos interesa en realidad ahora el instante en que el auto pasa al tren, en este caso tendríamos que hablar no de la cabeza de del tren, sino que de la cola del tren. La posición del tren va a ser entonces la posición de la cola del tren, del último vagón. Así que haciendo un análisis muy similar al que hicimos en la sección pasada, tenemos que la posición de la cola del tren va a ser igual, en este caso está en posición 0, más 75 por t. Recuerden, 75 está en kilómetros por hora. Y por otro lado, el auto también está en un movimiento con aceleración 0, solamente que su posición inicial ya son 1.10 kilómetros y su velocidad son 95 kilómetros por hora, pero hacia la izquierda. Así que ahora igualamos ambas cantidades. La posición del tren, 75 kilómetros por hora por el tiempo. La posición del auto, 1.10 kilómetros menos 95 kilómetros por hora por el tiempo. Aquí aplicamos álgebra, 75 más 95 son 170, igual a 1.10.
Y ahora despejamos el tiempo. Aquí, por ejemplo, les sirven a ustedes escribir las unidades. Estos 1.10 eran 1.10 kilómetros. Y estos 170 ocurren de cuando uno toma 75 kilómetros por hora con 95 kilómetros por hora. La suma de dos cosas en kilómetros por hora da un total que también está en kilómetros por hora. Si ustedes colocan esto en la calculadora, les va a dar que es 0.00647 horas. ¿Ya? Aquí estoy usando 3 decimales diferentes de 0. Un número complicado de entender, pero transformémoslo a segundos mejor. Profe, una consulta. ¿Por qué quedó menos 95T? Eso porque iban en direcciones contrarias, ¿cierto? Exacto. En esta nueva situación, el auto va hacia la izquierda. Entonces, por eso ese 95 tiene un signo menos, porque el sentido es hacia la izquierda. Es por eso. Bueno, si ustedes toman este tiempo y lo multiplican por 3600, que es la cantidad de segundos que tiene una hora, les va a dar que este tiempo ahora son de 23.3 segundos. Un tiempo bastante menor que el que teníamos antes, que eran 198 segundos. Tiene todo el sentido del mundo por el hecho de que van en direcciones opuestas. La cola del tren y el auto en el fondo están yendo al encuentro uno con el otro. Ahora, ¿cuánto recorre el auto? Nuevamente, es un movimiento rectilíneo uniforme en este caso, así que podemos considerar de que la posición, que la distancia recorrida por el auto es la posición a los 23.3 segundos menos la posición en el tiempo cero. La posición en el segundo 23.3 es la posición del auto, o sea, 1.10 kilómetros menos 95 t para este tiempo. Pero aquí nuevamente tenemos el tema de las unidades, ¿ya? Menos la posición en el tiempo cero. Pero si ustedes ven aquí, la posición del tiempo cero es 1.10 kilómetros. Haciendo aquí un poquito de álgebra, pueden ver que los 1.10 se cancelan. Aquí mejor voy a ser más explícito, voy a calcular directamente desplazamiento, mejor. Los 1.10 se cancelan y les queda menos 95 t. Que son menos 95 kilómetros por hora por el tiempo que eran 23.3 segundos o lo que es lo mismo, esa cantidad de horas. Así que esto me dice que el auto, al final de cuentas, se desplazó 0.615, aquí estoy redondeando, kilómetros hacia la izquierda. O lo que es lo mismo, 615 metros hacia la izquierda. Así que podemos decir que la distancia recorrida por el auto en ese tiempo fueron 615 metros. Bastante menos que los 5 kilómetros que teníamos acá arriba. Voy a hacer un poquito de zoom out aquí para que ustedes vean el ejercicio entero. Y antes de continuar, díganme si hay algo que no se ha entendido y que convenga revisar.
Profe, en el caso, por ejemplo, el menos 95, en vez de ponerle el menos, ahí lo hubiese puesto en el, por ejemplo, en el 75. ¿Hubiese sido lo mismo? Ah, buena pregunta. No se me había ocurrido, pero sí. Eso podría haber sido el otro, haber tomado aquí las originales y haber puesto que esto era menos 75. Puede ser, es que es otro contexto, sí, y habría sido otra, sí, habría sido también, debería haber dado lo mismo, ¿ya? Que esto hubiesen dado a 75 kilómetros por hora, pero para el otro lado, sí, tendría que haber dado lo mismo. Que es el tren el que iba para la izquierda y el auto a la derecha. Sí, tendría que dar lo mismo. La distancia recorrida habría sido hacia la derecha, sí, pero el mismo número. Deme un segundito aquí para copiar otro problema, un problema de proyectiles. Fíjense este problema. Este es un problema directamente aplicado al lanzamiento de proyectiles. Dice así. Un espía que vuela horizontalmente a 215 kilómetros por hora constantes en un helicóptero ligero quiere soltar documentos secretos en el automóvil abierto de su contacto, quien viaja a 115 kilómetros por hora en una autopista localizada a 78 metros por debajo del helicóptero. ¿En qué ángulo, con respecto al horizontal, debe estar el auto en su campo visual cuando el paquete sea liberado? En otras palabras, aquí lo que estamos diciendo es que en algún momento dado el helicóptero va a soltar un paquete. El helicóptero está andando hacia adelante a 215 kilómetros por hora. Por lo tanto, cuando suelte el paquete va a caer, ¿cierto? Pero va a caer ya andando a 215 kilómetros por hora hacia adelante. Así que esa va a ser la velocidad inicial de ese paquete. Y la idea es que caiga dentro del auto, ¿ya? Una situación bastante hollywoodense. Aquí ya el consejo sería que ustedes tomen las velocidades y las transformen directamente a metros por segundo, porque resulta que la constante G ustedes la conocen en metros por segundo, así que mejor transformemos todo a unidades del sistema internacional. La velocidad del helicóptero en el eje X son 215 kilómetros por hora. ¿Cómo transformamos a metros por segundo? Recuerden que ustedes aquí multiplican por una fracción. En el fondo es multiplicar por 1, por alguna equivalencia que ustedes conozcan entre cada una de las unidades. Por ejemplo, para eliminar las horas, colocamos las horas arriba y los segundos abajo. Se cancelan las horas. ¿Qué relación conocen ustedes entre horas y segundos? ¿Alguna equivalencia que conozcan entre horas y segundos? 3600 segundos a 1 hora. 3600 segundos es una hora, ¿correcto? Y para los kilómetros es algo parecido, solamente que si queremos cancelar los kilómetros, tendríamos que nosotros colocar los kilómetros acá abajo y los metros arriba.
Y aquí ustedes tienen que escribir alguna equivalencia que se sepan ustedes entre kilómetros y metros. ¿Cuál se saben ustedes? 100 2000 metros es 1 kilómetro. 1000 metros es 1000 un metros. kilómetro. Correcto. Entonces ahora ustedes simplemente multiplican. El numerador les va a dar que es 215.000 dividido por 3.600. Y esto les da que es 59.72 metros por segundo. Esa es la velocidad del helicóptero. Vemos cuánto es la rapidez del auto. Aquí ya saben de que esto va a resultar tomando el 115, multiplicando por 1000 y dividido por 3600. Así que esto da 155.000 dividido por 3600, lo cual da 43.06 metros por segundo. Ok. Así que ahora vamos a intentar describir el ángulo con respecto al horizontal para que esto sea exitoso. Para ello, lo que necesitamos saber es la posición tanto del paquete como la posición del auto. Entonces necesitamos aquí describir, por ejemplo, posición del auto. El auto tiene una posición vertical en 0, así que no nos vamos a preocupar por eso. La posición horizontal del auto, sí, va a estar dada por posición inicial más velocidad inicial por el tiempo transcurrido. La posición inicial podríamos considerar de que el origen está a la altura de donde está el helicóptero aquí. Y en ese caso la posición inicial del auto va a estar dada por esta hipotenusa de aquí. Perdón, por este cateto de aquí, disculpen. ¿Cuánto vale ese cateto? La verdad es que no tenemos idea por el momento, ¿ya? Pero dejémoslo, imaginemos que lo conocemos, ¿ya? Vamos a llamarle X0 por el momento. Más la velocidad del auto. Por el tiempo. Esa es la posición del auto. Para el paquete. El paquete está ubicado al comienzo en la posición 0. Y la velocidad inicial del paquete va a ser la misma velocidad del helicóptero, o sea, 215 kilómetros por hora hacia la derecha, o 59.72 metros por segundo. Así que la posición X del paquete va a ser 59.72 T. La posición vertical. La posición vertical del paquete es la posición de un movimiento rectilíneo con aceleración constante. Posición inicial más velocidad inicial en el eje Y por el tiempo transcurrido menos un medio de G por el tiempo transcurrido al cuadrado. Pero la posición inicial del paquete es 78 metros por encima del suelo.
la velocidad inicial del paquete en el eje Y es 0, porque aquí me dicen que sueltan el paquete. 0 metros por segundo. No es que lo estén empujando hacia abajo cuando sueltan el paquete, simplemente lo dejan caer. Entonces en el eje Y tiene una velocidad 0. Y G, bueno, G es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Así que si ustedes reemplazan estos datos, van a tener aquí 78 menos un medio de G, que es 4.9 T cuadrado. Entonces, tenemos estas tres ecuaciones para trabajar. Posición del auto, posición del paquete, posición del paquete en vertical. Ya. Vamos a ponerle numeritos a estas ecuaciones. Uno, 2 y 3. Nosotros vamos a decir de que el paquete llega exitosamente al auto cuando las posiciones de ambos coinciden. O sea, la posición del auto con la del paquete. En otras palabras, que la posición en X del paquete sea igual a la posición en X del auto, y que la posición en Y del paquete sea igual a la posición en Y del auto. Bueno, reemplacemos con las ecuaciones que tenemos. Posición en X del paquete, 59.72 T. Posición X del auto, X0, que no sabemos cuánto vale todavía, más 43.6 T. 43.06 T. Esa es una. La otra es para las IES, para la posición vertical. Posición del paquete en la vertical. Tenemos aquí que es 78 menos 4.9 T cuadrado. Y eso tenemos que igualarlo a la posición Y del auto. En ninguna parte nosotros escribimos la posición Y del auto, pero no es necesario escribirla. ¿Cuánto vale la posición Y del auto? En el chat alguien ya dio con la respuesta 0. 0 metros. El auto en ningún momento se despega del suelo. Por muy hollywoodense que parece esta situación, sigue el auto estando en el suelo. Así que tenemos aquí, si ustedes ven, son dos ecuaciones con dos incógnitas. El tiempo de vuelo en este caso y la posición X0, que vendría siendo esta distancia que hay entre el helicóptero y el auto al comienzo. Esta primera ecuación tiene las dos incógnitas incluidas, pero la segunda tiene solamente una. Así que aquí sale más fácil comenzar primero por la segunda ecuación y despejar cuánto vale t cuadrado. Si ustedes despejan t cuadrado de aquí, les va a dar que es 78 dividido por 4.9. Y si ya queremos hacerlo un poquito más rápido y todo eso, podemos considerar inmediatamente que aquí después hay que sacar raíz cuadrada. Y veamos cuánto nos queda esto. Aquí ustedes usen bien los paréntesis de sus calculadoras. Esto les da
3.9898 segundos. Ese es el tiempo que demora el paquete desde que es soltado hasta que llega al auto. Así que ahora vamos a usar ese tiempo en la primera ecuación. 59.72 por este tiempo que está aquí, es igual a x0 más 43,06 por 3.9898. Así que aquí ustedes pueden despejar directamente cuánto vale x0. Aquí es solamente álgebra. Ustedes toman el producto que sale de aquí y lo multiplican por, perdón, y lo restan con el producto que sale de esto otro de acá. Si ustedes hacen bien el cálculo, y si yo también hice bien el cálculo y no me equivoqué en ningún lado, esto debería darles 66.47 metros. Muy bien. Ahora, ¿es exactamente lo que nos preguntaban? La verdad es que no, no es exactamente lo que nos preguntaban. Nos preguntaban a nosotros en qué ángulo, con respecto a la horizontal, debe estar el auto en su campo visual cuando el paquete sea liberado. O sea, nos preguntan por este ángulo Z que está aquí. Pero no desesperen, es simplemente calcular aquí funciones trigonométricas. Porque lo que al final tenemos es un triángulo rectángulo donde un cateto, que era el x0, vale 66.47 metros y el otro es igual a la altura del helicóptero con respecto al auto, 78 metros. Y ahora ustedes tienen que buscar alguna función trigonométrica que tenga considerado al ángulo Z y que también considere a estos dos catetos. La tangente. La tangente, exactamente. Tangente de Z, recuerden, es cateto opuesto dividido por cateto adyacente. El cateto opuesto vendría siendo 78 metros. El cateto adyacente es 66.47. Así que aquí nosotros podemos calcular el Z como simplemente tangente a la menos 1, o también arco tangente como se llama en matemática, de este número. Así que si ustedes calculan esto, les va a dar que el ángulo son 49.56 grados. Así que este debe ser el ángulo de observación. En este caso un ángulo de observación, pero por debajo de la horizontal. Ahora,
Aquí nosotros encontramos un resultado bastante exacto, pero no es necesario que sea tan exacto. Si hubiese sido 50 grados, igual yo creo que habría llegado el paquete al auto, ¿ya? Pero este es el procedimiento. Y pueden ver que todo al final nació de escribir correctamente esta primera ecuación de aquí y estas dos de acá. O sea, las ecuaciones de itinerario de los cuerpos que están envueltos en el problema, el auto y el paquete. Y el resto fue solamente álgebra. Ups, perdón, es muy zoom out. Ok. Antes de finalizar, no sé si hay alguna duda o algún paso aquí que no haya quedado claro. Ok. Bueno, antes de finalizar ya, solo para terminar, les muestro yo de dónde saqué estos ejercicios. Si ustedes miran la página del curso, están viendo en este momento mi campo virtual, ¿cierto? Sí, profe. Aquí tenemos bibliografía. Si ustedes pinchan en uno de esos links, por ejemplo, aquí yo pinché en el primero, les va a dar, pues les va a aparecer el portal de la biblioteca de la universidad, ahí ustedes ingresan sus datos y van a poder acceder al libro para que ustedes puedan verlo online. En este caso, Yancoli es el que tomé como ejemplo y aquí pueden ver que de aquí fue donde yo saqué el último problema. El otro problema también lo saqué de este mismo libro. Entonces aquí ustedes tienen más ejercicios con los cuales practicar. Y las clases sincrónicas, ¿dónde las estoy colocando? En cada pestaña de la semana lo estoy colocando al final. Por ejemplo, aquí yo ya coloqué la clase sincrónica de ayer con el respectivo PDF del pizarrón que usé y voy a colocar a continuación la clase de hoy. Ahí están las clases sincrónicas. Una pregunta del chat de un servidor de Discord. Sí, teníamos uno al comienzo, pero al final por motivos logísticos varios, el chat de Discord pasó completamente a ser parte del foro de consultas, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, si tienen preguntas con alguna de las semanas en particular, ustedes hacen un comentario, responder, y aquí ustedes pueden preguntar. Profe, una consulta. ¿Sí? El control de la otra semana, ¿cómo va a ser? O sea, me refiero, ¿va a ser con alternativa o tenemos Sí, que ver el desarrollo? alternativas. Van a ser cuatro preguntas de alternativas, donde ustedes tienen que responder con la alternativa correcta. Son cuatro problemas y no es necesario que ustedes envíen desarrollo aparte. Es más, se los cuento un poco por experiencia de semestres pasados. Había gente que a veces me decía, profe, ¿sabe? Yo me equivoqué en esta alternativa, yo quería responder la B, pero pasé a apretar la A. Y después me envían un correo, por ejemplo, si el control termina a las 9:30, me envían un correo como así como a las 9:40, con un desarrollo supuestamente mostrando que habían llegado a la alternativa A. Eso no va a tener influencia alguna en su nota. Así que no es necesario que ustedes envíen material adicional y si ustedes lo envían tampoco va a tener influencia. ¿Ya? Va a ser solamente ¿Cuánto va a la... durar el control, profe? Los controles duran 1 hora. Una hora cerrado. Sí, 1 hora cerrada. Ah, ya. Vale. Las pruebas, esas duran 2 horas. ¿Ya? Y las pruebas son ocho problemas. Profe, ¿Sí? pero nosotros íbamos a poner la pura o sea, respuesta solamente, nosotros tenemos que escribirlo numéricamente o va a salir con alternativa. Son alternativas. Aparecen Ah, 5 posibles alternativas y ustedes tienen que seleccionar la correcta. ya, gracias, Miren, profe. en general, nosotros programamos las alternativas de modo tal de que sean todas diferentes entre sí.
Pero si llegara a ocurrir el caso, que por ejemplo justo dos alternativas queden muy parecidas, ahí ustedes responden la que crean y por último nos envían ahí un correo diciendo, sabe profe, en este problema pasó esto, ya que estaban las alternativas coincidiendo. Ahí nosotros podemos tomar en cuenta ese caso, ¿ya? Pero lo principal ahí es que ustedes respondan lo que la alternativa más cercana a lo que ustedes encontraron. Ok, bueno, entonces eso sería por hoy. Así que eso, estudien mucho este fin de semana y nos encontramos bueno, el miércoles va a ser el control. Ustedes van a poder acceder al control a partir del mismo campo virtual. En la parte de informaciones va a estar. No, no, perdón, en la parte encima de la parte de informaciones. Y nos encontramos nosotros para clase el próximo jueves.